Buenas, buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Feliz solsticio para todos. Solsticio de verano en el norte, invierno en el sur. Gracias a todos los que se están sumando. Bueno, esto es un live espontáneo que me surgió hacer ahora. Lo voy a dejar grabado. Pero quería comentarles algunas cosas, compartirles algunas cosas. Gracias a todos los que se van sumando. Vamos abriendo la conexión. Bueno, primero que nada saludarlos. Siempre los solsticios y los equinoccios son fechas importantes, transiciones importantes, planetarias. Espero que la estén pasando bien. Ha estado intenso estos días previos. Han estado habiendo picos de frecuencia Schumann. Ha estado pasando muchas cosas. Ha estado fuerte los días. Pero pasaba por aquí a comentarles algunas cosas, algunas novedades, algunas noticias. Por un lado, quería avisarles de que voy a estar comenzando ahora un proceso, una plataforma llamada Rayo Blanco. Esto es algo que vengo hace bastante procesando, sintiendo internamente. Y ahora como que bueno, ya sentí la guía de comenzarlo ahora, en este solsticio, darle inicio. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, seguramente habrán escuchado de que el rayo blanco es uno de los 7 rayos. Bueno, de hecho hoy que es miércoles es el día del rayo blanco, día miércoles. Y este rayo tiene que ver con el arte y con la ascensión, entre otras cosas. Así que esto me sirvió de inspiración como para utilizarlo de puente, para compartirles ciertas cosas y que empecemos como a hilar más fino ciertas cuestiones prácticas que nos pueden ser útiles, tanto de arte como del proceso ascensional. Así que hoy comienza esto, que es algo que se viene gestando hace mucho tiempo, que ha venido como madurando internamente y ahora lo voy a empezar a compartir. Y bueno, van a estar convergiendo muchas cosas en este proceso de apertura, de anclaje del rayo blanco. Una de las primeras cosas que les quiero comentar y los quiero invitar es que uno de los primeros encuentros que vamos a tener del programa del Rayo Blanco va a ser este domingo, un encuentro de códigos galácticos. Vamos a estar viendo cómo poder plasmar concretamente en la materia los códigos galácticos. Vamos a ver también las diferencias que hay entre códigos, símbolos, ¿sí? Tienen como diferentes funciones. Y vamos a ver cómo eso, que casi siempre lo percibimos desde el plano sutil, han visto que hay gente que a veces ve símbolos o recibe como ciertas imágenes, ¿sí? Y no saben cómo comunicarlo, cómo plasmarlo. Bueno, vamos a ver cómo poder pasar eso a la materia. Desde las formas, las interfaces más sencillas que es, por ejemplo, bajarlo a un papel. Y desarrollar un poco este tema de los códigos galácticos. Es algo bastante actual y que hay mucha gente que está empezando a conectar con eso. Entonces hay que entender que eso también tiene que llevar una coherencia, ¿sí? Tiene que ser como para que realmente funcione, tiene que tener una forma ordenada, por así decirlo.
Así que vamos a estar este domingo compartiendo eso, un encuentro online de códigos galácticos. Vamos a estar más o menos 1 hora y media. Se participa con aporte libre, así que aprovechen. Y bueno, vamos a estar compartiendo bastante material. Y ese va a ser el primer encuentro que vamos a tener dentro de este programa, por así decirlo, proceso, plataforma, llamada Rayo Blanco, que inicia ahora en este solsticio. Esa era una de las cosas que quería contarles. También un poco, bueno, por qué esta temática. Habrán visto que yo comparto varias cosas. Comparto información planetaria, porque estamos en un momento de ascensión de Gaia, ¿sí? Comparto información también que tiene que ver con el Sol. De hecho, ya saben que el Sol está aumentando su intensidad de pulsos, entonces eso obviamente incide aquí en la Tierra. También saben que comparto información de razas galácticas, ¿sí? De estos temas que son como bastante actuales, que son del humano galáctico, de este nivel de conciencia que está accediendo ahora a la humanidad, que yo lo llamo así, humano galáctico. Es como que el humano está empezando a entender de que es parte de una comunidad más grande, que es una comunidad galáctica, ¿sí? Se está empezando a entender que hay muchas razas, que la historia de la Tierra y la historia de la humanidad no era lo que nos habían contado, que era mucho más amplia. Entonces ese estadio de apertura de conciencia es lo que yo llamo humano galáctico. Pero también habrán visto que comparto muchas cosas de arte y de meditación. Y que esas cosas tienen que ver más con el proceso humano. Porque en definitiva, claro, es muy linda la información de la Tierra y es importante conocer esa matriz natural de Gaia. También es importante la información galáctica, actualizarse con esa información que había sido velada durante mucho tiempo y ahora se abre y se hace consciente. Pero también es muy importante el foco en el proceso de cada uno. Y ahí es donde traigo esto de el rayo blanco como vehículo para que podamos hilar fino con información del proceso personal. Y qué mejor que el arte. Qué mejor que el arte para comunicar estos procesos como puente. El arte es algo flexible. El arte es algo que está fuera de las creencias religiosas, pero también conlleva espiritualidad. Una espiritualidad libre, que implica también responsabilidad, por supuesto, implica conciencia del propio proceso. Así que no es casual que el rayo blanco, el cuarto rayo, también se mencione como el rayo de las artes y el rayo de la ascensión, porque en un punto las artes también ayudan en ese propósito. Así que en estos encuentros específicos de rayo blanco vamos a estar abordando temáticas que nos sean útiles al proceso de cada uno, el proceso personal, al cotidiano, a lo cotidiano, a lo concreto, ¿sí? Y por supuesto que van a haber cosas también así galácticas y planetarias y todo eso. Y con esto, cuando les digo arte, por ejemplo, algo más que les quiero mencionar respecto a esto, una cosa importante es no diferenciar o no sentirse fuera de la esfera del arte. Todos son artistas.
¿Mm? Parte de las distorsiones que han habido en la cultura, en la cultura humana, por así decirlo, es haber separado el arte de lo cotidiano, ¿sí? O de lo simple. Hay mucha gente que piensa que arte solamente es lo que hay en los museos, o que los artistas son personas excéntricas, o que hacen cosas raras. Pero en realidad todos son artistas a su manera. Hay un concepto llamado arte dharma, que significa poder encontrar la forma de ser uno mismo y expresarlo en el cotidiano. Entonces, cualquier actividad que uno haga comienza a ser artística, ya sea que estés cuidando un jardín, o que estés cocinando, o que estés haciendo cualquier cosa. Ese es el concepto de arte dharma. Poder focalizar la versión más elevada de uno mismo, más genuina, por así decirlo, que a la vez es la más simple, ¿sí? Entonces espontáneamente todas las cosas que uno hace empiezan a ser arte dharma. Este es un concepto de Oriente, ¿sí? Pero bueno, también vamos a estar viendo cosas de Oriente porque de alguna forma complementa. Nosotros acá estamos en un contexto occidental, obviamente, entonces está bueno también complementar con las cosas de Oriente para que podamos ver la imagen completa de lo que somos como humanidad, como familia humana. Eso quería comentarles. Si alguien tiene alguna pregunta, todos somos creadores, claro que sí, claro que sí. Se trata de eso, se trata de eso. Por eso va a ser un proceso bien, bien interesante. Desde ya los invito. Va a haber un grupo específico de Telegram también para abordar eso, para estar en comunicación más fluida. Y bueno, va a haber muchos talleres, va a haber muchos encuentros, ¿sí? Para ir desarrollando el proceso artístico ascensional. Es lo mismo, son las mismas cualidades de un mismo rayo. El rayo blanco también es algo que suele armonizar. Tiene muchas cualidades, también es la pureza, ¿sí? Yo lo asocio con la simpleza bastante. Siempre tengo un sentir de que lo puro es simple también, siempre, ¿no? Pero también se asocia mucho a la armonía. Por supuesto que vamos a estar trabajando con todos los rayos también, ¿eh? Todos los rayos. Con el verde bastante también, que es el rayo de la sanación. Con el dorado, que es la sabiduría, y que ahí también entra todo lo que es meditación y todo lo que es sabiduría profunda de Oriente. Vamos a estar trabajando con todos los rayos, pero bueno, de alguna forma tenemos que anclarlo desde algún lado. Entonces lo vamos a hacer desde las artes, para que pueda tener una aplicación práctica. Y el rayo blanco, que suele ser también un armonizador, muchas veces cuando se aplican colores, frecuencias, frecuencias percibidas como color, ¿sí? Casi siempre, luego que se aplica el azul o el rosa o el verde para alguna situación, también se aplica el blanco, porque es un armonizador. Así que bueno, también va a estar cumpliendo esta función en nuestros procesos, ¿sí? El taller, bueno, va a haber muchos talleres, va a haber muchos encuentros. El primero con lo que vamos a estar abriendo, como comentaba ahora al principio de este live, que lo voy a dejar grabado, el primero de los encuentros que vamos a tener va a ser de códigos galácticos, va a ser este domingo a las 3 horas de Argentina. Después voy a estar pasando también los usos horarios de cada zona.
y vamos a abordar varias temáticas, pero esta primera con la que vamos a abrir es bastante interesante, los códigos galácticos. Es bastante interesante y es algo muy concreto. ¿Mm? Suena como muy místico, pero lo vamos a llevar a un plano bien concreto, y coherente, para que pueda ser útil. Bueno, eso era lo que le quería comentar. A ver cuánto tiempo vamos. Bien. También actualizarles algunas breves noticias. Este domingo va a haber también, perdón, este domingo no, el sábado va a haber un encuentro de semillas estelares con Suyai, ¿sí? También voy a estar avisando un poco de ese encuentro. Vienen haciendo ella y una compañera también, Silvia, vienen haciendo un trabajo muy interesante. Entonces quería mencionarlo porque estoy en contacto también con ese movimiento. Están haciendo algo muy lindo. También avisarles de que va a haber aquí en Córdoba, en Argentina, va a haber un congreso, el Congreso La Nosfera, del 22 al 25 de julio. Justamente hasta el día fuera de tiempo, cuando cambia la cuenta de tiempo que se mide por las 13 lunas y por Sirio. Hay un perfil que se llama justamente Congreso de la Nosfera, donde ustedes ahí también, si buscan ese perfil, van a poder encontrar ahí toda la información. Yo también igual he estado compartiendo ya al respecto. ¿Qué más? Bueno, la frecuencia Schumann. Habrán notado que ha estado intenso estos días previos al solsticio, ¿no? Ha habido como una especie de anomalía que comenzó el 16, como una anomalía en la frecuencia Schumann, que de repente los gráficos cambiaron, ¿sí? Nadie entendía bien qué pasaba, no se podía hacer como una lectura de eso, los que siguen los gráficos de la frecuencia Schumann. Cambió toda la forma. Lo que sí se sintió, al menos yo sentí una energía bastante fuerte esos días ingresando. Vale recordar, también ya he estado compartiendo bastante de este tema, pero lo traigo una vez más. La frecuencia Schumann es una forma de medición, tiene ese nombre en honor a Otto Schumann, que es como el que pudo desarrollar esa comprensión, y es una forma en cómo se mide la energía solar ingresante a la Tierra, a Gaia. Se mide en la ionosfera, que es una capa exterior de la atmósfera. Cuando la energía solar llega, cubre la esfera terrestre y produce un sonido en la ionosfera. Y luego obviamente que sigue ingresando, ¿sí? Pero en esa parte, en la ionosfera, es donde se capta ese sonido, que es lo que se traduce como frecuencia Schumann. Y esto se muestra en diferentes gráficos. El gráfico más conocido es un gráfico en donde se ven unas líneas verticales de colores, que siempre se ve el color azul como la base de 7,8 Hz, o al menos lo que era la base de la frecuencia en Gaia, porque eso está aumentando, y muestra a veces cuando hay picos, cuando esa frecuencia aumenta, esos armónicos, ¿sí? Hay como una especie de sonido constante, que es esa base de 7,8, es como un sonido constante, y cuando ingresa más cantidad de energía solar, se generan como armónicos secundarios, por así decirlo, en términos de sonido. Pero esto es sonido, es frecuencia, es luz, ¿sí? Acá lo mencionamos en sonido específicamente. Cuando se forman esos armónicos secundarios, eso también se marca en la frecuencia Schumann, y se marca cuando eso da picos, cuando aumenta. Y se muestra en una gráfica que es bastante sencilla de entender.
Es una gráfica que va por colores. La base es azul. Cuando empieza a subir la frecuencia se pone verde, amarillo, rojo, blanco. ¿Mm? Pasa de color frío a color cálido, ¿sí? Eso es lo que muestran los medidores de frecuencia Schumann. Y se puede ver, hay una página gratuita. Estas mediciones de la frecuencia Schumann se hacen desde Tomsk, en Siberia. Ahí es donde está, digamos, la central, donde miden esto, los científicos rusos. Y ellos lo abren abiertamente, lo abren gratuitamente, libremente en una página. Cualquiera puede entrar y verlo. Y también hay aplicaciones que se pueden descargar en el teléfono para los que quieren hacer un seguimiento de eso, ¿sí? Pero lo interesante de esto es que es una manera científica también de poder ver, de chequear, de que están habiendo cambios en Gaia, de que no es una cuestión así mística, volada, sino que concretamente eso es medible además, ¿sí? ¿Y por qué es interesante entender un poco esta información? Porque esa energía, cuando también ingresa a la Tierra, tiene efectos en la biosfera, que es donde estamos nosotros, ¿sí? En la parte continental de la corteza, en la biosfera. Entonces, de hecho, la frecuencia desciende sobre todo, también en la hidrosfera, ¿sí? En los océanos, obvio. Pero aquí donde estamos nosotros tiene incidencia en el reino mineral, en el reino vegetal, en el reino animal y en nosotros, ¿sí? Por eso nosotros también tenemos un sistema eléctrico, un sistema nervioso, que sintoniza esa frecuencia. Por eso la idea de poder también un poco a veces enterarte de esta información y chequear es para vos ver cómo te sentís, porque los días que la frecuencia sube mucho a veces se siente como una energía intensa, y también de alguna forma es un medidor para el cuerpo, ¿sí? Es un medidor para el cuerpo. Hagan de cuenta que ustedes tienen un aparato, un electrodoméstico, que funciona a tal voltaje y le agregan más, ¿sí? Entonces hay que adaptar ese voltaje. Bueno, nuestro cuerpo es algo parecido, está en un proceso de adaptación. Cuando vienen estas descargas de energía fuertes en Gaia, si una persona se siente mal, se siente con mareos o descompuesta o tiene ese tipo de síntomas, no quiere decir que a todo el mundo le den los mismos síntomas. Pero cuando aparecen esos síntomas, quiere decir de que el cuerpo está mostrando de que tiene que hacer un ajuste. A veces es bastante común que por ahí un poquito la cabeza, cuando se expanden las redes neuronales, un poco eso se siente, ¿sí? Pero si la cabeza duele, eso significa que hay que limpiar un poco, ¿sí? El cuerpo. Lo mismo también si sienten dolores físicos o se sienten como o mareos, esas cosas. Bueno, eso es porque el cuerpo está pidiendo una limpieza. Si no, normalmente esas subidas de frecuencia se tienen que sentir como bienestar, básicamente. Es más energía, ¿sí? Se tiene que sentir bien, como que están como con más energía, recibiendo más energía. Pero recordemos que, bueno, es un proceso biológico que se va dando de a poco, ¿sí? Que el Sol tiene sus ciclos, al igual que la Tierra tiene sus estaciones, que hoy justamente estamos recordando el solsticio. Así como la Tierra tiene esos ciclos, el Sol también tiene ciclos, las manchas solares tienen ciclos, ¿sí? Tienen ritmos. Y ahora el Sol está entrando en una fase en donde va a empezar a emitir más energía. Así que bueno, esos son buenas noticias, ¿sí? No hay que prestar atención a veces las cosas catastróficas, ¿sí? No hay que prestarle atención a eso. Sí, ser objetivos con lo que uno siente respecto a eso. Por ejemplo, cuando hay días de mucha energía, de mucha intensidad, bueno, si hay que descansar, descansás, si hay que tomar agua, si hay que también ir integrando cada vez más la energía solar. En realidad son cosas muy simples, ¿sí? Son muy simples. Y si van también adentro,
van a ir recibiendo la guía de eso, ¿sí? La guía, el alma de ustedes, les va a ir mostrando la guía, ¿sí? Además de que cada uno tenga su conexión con sus guías y todo eso, ¿no? Como una manera de decirlo fácil, ¿sí? De que utilicen la intuición para este proceso. Porque es un proceso natural, pero está siendo una novedad de alguna forma. Está siendo, la humanidad lo está como experimentando como algo nuevo. Seguramente esto, por supuesto que ya ha pasado, ¿sí? En muchos planetas, en muchas humanidades, ¿sí? En muchas razas, pero nosotros ahora acá, puntualmente lo estamos experimentando como una novedad. Así que bueno, eso les quería comentar un poco para traer un poco de luz a esta cuestión de la frecuencia Schumann que estuvo sonando tanto estos días, ¿sí? Y bueno, y siempre como tratar de estar neutros ante esas noticias siempre. No hace falta, a veces aparecen cosas alarmantes, catastróficas, no hace falta, simplemente traten de estar neutros y ver, ¿sí? Eh, Incluso yo me acuerdo que cuando cambiaron los gráficos estos días, lo primero que pensé fue que se había roto el medidor. Dije, bueno, se rompió el aparatito, entonces quedó así un delay. Pero realmente parece que hubo algo, ¿sí? Hubo una descarga de energía bastante interesante. Y que eso lo estaremos viendo ahora, con el tiempo. De hecho, los rusos han desarrollado bastante este tema porque en un momento notaron de que los movimientos del Sol tenían que ver con la actividad social que había, ¿sí? En la Tierra. A ese nivel. Por ejemplo, los movimientos sociales, ¿sí? Tenían que ver con los movimientos que estaba haciendo el Sol. Es decir, el humano, la familia humana, la egregora humana, se movía totalmente coordinada con el Sol, sea consciente de eso o no. Ahora hay un poco más de conciencia, pero antes no tenían ni idea y eso acontecía igual. Y algunos científicos como Dmitriev empezaron como a descubrir esto, ¿sí? Y a desarrollar el tema. Bueno, ¿qué más? Bueno, eso. Ya que estamos acá, si quieren preguntar algo, aprovechemos. Esto, bueno, es un live espontáneo que sentí de hacer hoy para comentarles este inicio ahora que vamos a tener con el rayo blanco. Yo estuve compartiendo también, en Telegram, un espacio que se llama Red de Arte Planetario. También un poco, les comento un poco, porque ahora eso es lo que vamos a estar, digamos, focalizando esa plataforma. Sí, ahora se va a transformar en la plataforma de Rayo Blanco. ¿Qué significa ese concepto Red de Arte Planetario? Es el nombre que se le dio en un momento a los diferentes puntos, los diferentes lugares sagrados en Gaia, Hola a todos, gracias a los que se están sumando. Gracias, los saludos. Son todos muy, muy amables, muy amorosos. Gracias. En un momento se desarrolló el concepto de que había una red de arte planetario. Esto aconteció más o menos cerca de 1987, cuando fue la convergencia armónica, que por alguna forma fue como un nombre que se le dio a esto, de que en un momento la humanidad se dio cuenta de que había una estructura en la Tierra que de alguna forma equilibraba y administraba la energía, y que además era bella, era artística, como por ejemplo las pirámides, Stonehenge, diferentes lugares, ¿sí? Que son conocidos por todos. Bueno, a esto, a entender que eso era una red, ¿sí?
que habían hecho estas culturas galácticas, ¿sí? Junto con también toda la sabiduría milenaria ancestral, ¿sí? A eso se le dio el nombre de red de arte planetario, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, me pareció bastante inspirador ese concepto, entonces por eso, como para traerlo a la remembranza, lo estuve usando también como nombre, ¿sí? En canales de YouTube, en Telegram, ¿sí? Pero bueno, eso ahora he sentido que ya ha cumplido un ciclo y ahora eh, vamos a estar como actualizando el formato de todo eso. ¿Mm? Acá me habían hecho una pregunta, a ver. ¿Cuál es el propósito del arte en este tiempo? Bueno, eso era lo que les comentaba al principio de este live. El propósito del arte es la ascensión, ni más ni menos. ¿Mm? Eh, y les hago un poco más una intro respecto a esto, ¿no? En los últimos 200 años, esto también lo he contado antes, en los últimos 200 años, como astrológicamente teníamos el elemento tierra de Piscis, hubo naturalmente una exploración acentuada de la materia, de la transformación de la materia. Entonces apareció la era industrial y con eso se empezó a acelerar todo el proceso de transformación atómica. Esto también lo ha desarrollado algunos exponentes de la comunidad científica, como Teilhard de Chardin o Vladimir Vernadsky, que ellos hablaban de esta aceleración de la transformación de la materia y que eso obviamente cambiaba toda la percepción que el humano tenía de la tierra, del ambiente. Por supuesto, en el momento en que apareció la era industrial, también apareció para equilibrar eso. En ese momento apareció la palabra ecología. Antes no existía la palabra ecología. En el momento en que empezó a estar esa desviación, apareció la otra energía para equilibrar eso, ¿sí? De hecho, cuando ustedes escuchan los términos ecología, permacultura, todo eso, son como, de alguna forma, métodos o antídotos para poder regresar a ese equilibrio, ¿sí? Con Gaia, con las leyes naturales, ¿sí? Pero bueno, esto algunas personas lo ven de una forma catastrófica, otros lo ven de un proceso natural que hubo, de que se tenía que explorar y desarrollar la materia, pero también aconteció algo muy interesante que fue la aparición de la máquina. Apareció la máquina, ¿sí? Y esto también incrementó la aceleración y también lo estamos viendo ahora con la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Por qué empezó a acelerar el proceso humano? Porque lo que antes tardaba un campesino, por ejemplo, en arar la tierra con sus manos y con eso producir alimento y con eso modificar la materia, ¿sí? Eso una máquina lo empezó a hacer a otra escala, a una escala mayor y mucho más rápido, como por ejemplo lo que sería un tractor con 10 brazos, ¿sí? Entonces eso empezó a acelerar esa transformación que antes tenía un tiempo natural, ¿sí? Empezó a acelerar y por eso se empezó a dar una especie de sensación de aceleración del tiempo. Digo sensación porque también esto del tiempo es relativo. Nosotros acá, desde la mente 3D, de cómo la mente percibe la tercera dimensión, concebimos el tiempo como pasado, presente y futuro, ¿sí? Como lineal. En realidad el tiempo tiene muchas formas. Tiene muchas formas. Pero en esa percepción lineal del tiempo se empezó a dar como una especie de sensación de aceleración, ¿sí? Entonces por eso aparecieron también como muchas corrientes que empezaron a decir que había que regresar a la Tierra, regresar a los ciclos naturales de la Tierra.
Esto fue el escenario de los últimos 200 años acá, de la humanidad, ¿sí? Y ahora tenemos incluso la aparición de la inteligencia artificial, que también es como, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Mm? Todavía estamos viendo qué pasa con eso, ¿sí? Pero siempre podemos tratar de comprender todo eso desde una visión más amplia o más armónica. ¿Mm? Porque a veces no estamos viendo la imagen completa de las cosas, de lo que está ocurriendo. ¿Mm? Por supuesto que a mí me gusta mucho lo natural. De hecho, yo siempre he tratado de vivir en ambientes naturales, ¿sí? De estar conectado a Gaia. Es lo que a mí me hace sentir bien, lo que me hace sentir como que estoy siendo. ¿Mm? Pero bueno, hay que entender que toda esa otra aceleración o distorsión, o como se lo quiera llamar, ha tenido su razón de ser, ¿sí? Ya sea por brindar aprendizaje a algunos humanos o para mismo desarrollar cierta tecnología que a veces es como, a ver, es como que ciertas tecnologías son la interfase para entender cierta dimensión espiritual que es más avanzada. ¿Mm? Por ejemplo, a algunas personas les puede costar mucho entender qué es la telepatía, ¿sí? Pero nosotros ahora estamos hablando acá a través de un telefonito y vos podés estar en cualquier parte del planeta y yo en otra, y estamos hablando. Y es una interfase. En el momento en que uno empieza a desarrollar sus dones naturales, esa comunicación empieza a ser natural, ¿m? A través de una especie de tecnología espiritual, ¿sí? Entonces ahora, luego de todo ese periodo de dispersión, por así decirlo, ahora ingresando a la era de Acuario, estamos ingresando en el elemento aire de Acuario, son 200 años donde se descarga la visión de una nueva tierra. ¿M? Se descarga como el entendimiento, la comprensión, la forma, ¿sí? de una nueva tierra. ¿M? Por eso todo el tiempo se está escuchando esto de Gaia, Ascensión, Quinta D, todo eso, ¿sí? Entonces, el arte, justamente, es un reconector de eso. Esa es la función del arte. ¿M? Y por eso, ¿por qué les contaba toda esta historia, ¿sí? El escenario, los últimos 200 años, que es lo que nos muestra la cultura que tenemos ahora. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque en medio de eso, en medio de todas las distorsiones que hubo en la humanidad, una de las cosas que se hicieron fue que el arte lo empezaron a hacer como al costado, como una cosa sin importancia, ¿sí? Como, bueno, entretenimiento, eh, sí, cosas para pasar el tiempo, ¿m? O como, obviamente, alguna cosa así, snob también. ¿M? Pero se empezó a dejar de lado una de las cosas más importantes que tiene el arte, que es la conexión. ¿M? El arte tiene un poder muy fuerte de conexión, de que vos te puedas conectar con vos mismo y por ende con tu proceso de verticalización, con tu proceso de ascensión. Esa es una de las funciones del arte que estamos como tratando acá de traer remembranza. ¿Mm? Además de que también el arte se asocia a lo armónico, a lo bello. ¿Mm? Pero esa es una de las funciones también, o llámese terapéutico también si se quiere. Esas son las funciones del arte en esta época, en esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora viene el reconectar, el reconectar. Por eso ahora también está tanto esta terminología de lo holístico, holos, que está todo conectado, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que les quería comentar. Bueno, como habrán visto, terminamos hablando de todo un poco, ¿no? Pero bueno, yo quiero aprovechar estos momentos también
y que estoy acá con ustedes y compartir. ¿Cuánto vamos? 40 minutos. Bueno, vamos un poquito más. Eh, Acá me preguntaron, voy a tratar de todos los miércoles estar haciendo esto, ¿sí? Estar acá con ustedes, parte como de este programa del Rayo Blanco, estar con ustedes así compartiendo más directo. Eh, Acá me están preguntando sobre la Tierra plana. Sí, es un tema muy interesante. Eh, yo personalmente, esto igual, o sea, yo les doy mi opinión, pero no es que les quiero convencer a nadie, yo no me interesa convencer a nadie. Pero a mí me da bastante la sensación de que la Tierra, al menos en su aspecto material, no sé si redonda, pero más o menos como una forma así, ovalada, esférica, más o menos, ¿sí? Eh, y también por cuestiones geométricas, ¿sí? Porque el círculo yo lo asocio a la perfección bastante, ¿no? Y bueno, y, y entiendo que Gaia es un espíritu muy grande, muy evolucionado. Gaia es un espíritu muy evolucionado. Yo de solo mencionarlo me empiezo a reír, porque cuando me empieza a subir la energía es porque me río. No es por eso, no es porque me esté burlando de nada, ¿sí? Siempre lo explico esto, pero a veces cuando me sube la energía automáticamente mi cuerpo responde así. Gaia es un ser muy evolucionado, entonces claro, eh, a mi entender adoptó la forma de una esfera por muchos motivos. Por los mismos motivos que los otros planetas, que la Luna, que Júpiter, que todo eso, ¿sí? Esto de la Tierra plana igual me parece súper interesante porque también considero de que puede que en una dimensión, ¿sí? Porque Gaia tiene muchos cuerpos, tiene muchas dimensiones, muchos cuerpos. En una de esas dimensiones sea plana y tenga la forma como esos gráficos que mostraban también ancestralmente ¿sí? Y que está, digamos, también en el imaginario de la humanidad, ¿sí? Entonces puede ser que eso sea también una de sus manifestaciones, claro. ¿Mm? O sea que en este caso no es que estoy ni a favor ni en contra de una cosa, como que, bueno, sí, todo puede ser, todo puede ser. Me parece muy interesante, ¿sí? No tiene que ser una cuestión de pelea, esas cosas, ¿viste? A veces veo que se ponen como... sino que, bueno, realmente integrar la comprensión del todo, ¿sí? Es esférica y es plana también. Eh, ¿Qué más? A ver. Bueno, les agradezco mucho compartir. Como digo, siempre voy a tratar de aparecer acá más seguido, pero siempre lo digo y por H o por B termino así. Pasan semanas. Pero bueno, voy a tratar de aparecer más seguido. La verdad que me gusta mucho compartir con ustedes. Eh, Les agradezco mucho también todo el feedback de ustedes. Realmente como que se siente mucho la energía. Se siente mucho. Son todos como muy amorosos, ¿sí? Son todos muy amables conmigo. Y les quiero agradecer mucho eso, ¿sí? También gracias por compartir. Yo a veces publico cosas y, y obviamente que todo lo que yo les comparta es para todos. Así que bueno, gracias también por compartir y hacer llegar eso, que si ustedes les resuenan y lo sienten, que les llegue a otras personas. También hay una cosa que es interesante, que tiene que ver con esto del rayo blanco que vamos a estar abordando. Eh, la cultura humana es una cuestión que está bueno revisar, ¿sí? Porque nos nutre todo lo que ingresa por todos los sentidos, ¿sí? Somos lo que comemos, obvio, pero también somos lo que vemos, lo que escuchamos, ¿sí? Todo eso nutre nuestro ser, nuestra geometría, nuestro toroide. Entonces de ahí viene esta importancia de hacer consciente el arte,
como productor de imágenes, como productor de textos, de ideas. ¿Mm? La industria del cine es algo muy importante. Y cómo eso, un poco empezar a ver, a cuestionarse, cómo se ha usado eso. ¿Mm? ¿Cómo se ha usado el cine? ¿Mm? A veces cuesta un montón encontrar películas sin violencia, por ejemplo. ¿Sí? O películas que tengan finales felices. ¿Sí? Qué loco eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que no hayan... O sea, ¿qué quiere uno para su propia vida? Un final feliz, obvio, ¿no? Más allá de estar lidiando con las circunstancias y el aprendizaje y todo eso. Pero ¿qué quieren todos para sus propias vidas? Finales felices. Bueno, sería bueno, por ejemplo, que el cine, la literatura y todo eso refleje un poco más eso. Porque de alguna forma eso es programación, ¿sí? Y por supuesto que sabemos que hay, en la vida están todos los matices, claro, ya lo sabemos. Pero a medida que somos eh, conscientes de que también, a medida que avanzamos, empezamos a ser co-creadores de la realidad, bueno, que mejor que crearnos una experiencia gozosa, pacífica, agradable, ¿no? Eh, a veces se aprende de los errores por la vía así del trauma, pero no es lo mejor, digamos, ¿no? O sea, se puede pedir un aprendizaje a través del amor, ¿sí? Que sería lo ideal para todos. Acá, a ver, había otra pregunta que me decían, ¿el rayo blanco tiene alguna correlación con algún chakra? Sí, tengo entendido que con el corona, tengo entendido, ¿sí? Según las distintas eh, religiones, tradiciones, a veces le ponen como diferentes atributos, pero sí. Para mí, yo más que nada lo veo, el rayo blanco lo entiendo, por ejemplo, desde la metafísica. Vieron que los 7 rayos de la metafísica no tienen el orden del arco iris, que el arco iris tiene un orden cromático que va del rojo al violeta, que sí se menciona como una correlación con los chakras, estando el rojo en la raíz, naranja, amarillo, verde, celeste, azul, ¿sí? Y violeta, que también al corona lo mencionan como violeta o blanco. En los 7 rayos de la metafísica aparecen primero el azul, después el dorado, después el rosa, después el blanco, que es el cuarto, después el verde, el oro rubí y el violeta. ¿Mm? No tienen un orden cromático, pero sí tienen un orden, tienen un porqué. ¿Mm? El blanco aparece como el cuarto porque está como en el medio. Está en el medio, de 7, 4 es el medio. ¿Mm? De hecho, hoy yo empecé este live a las 4:44. El 4 es la mitad de 7, ¿sí? Y en física, si vos tomás en un lente, en un prisma, una luz del sol, un rayo blanco que viene del sol, eso se refracta en los colores del arco iris. Los contiene a todos, ¿sí? Un poco, por eso también es como que el rayo blanco es bastante abarcativo, ¿sí? Por eso está como en el medio de los 7 rayos, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que, bueno, en este orden que le ha dado la metafísica, por decirlo de alguna forma, no es un orden cromático, sino que al principio aparecen los 3 colores de la llamatrina, ¿sí? Y aparece el rayo blanco y luego rayos también con propiedades, ¿sí? Y estos rayos, estos 7 rayos no son los únicos, luego hay 5 más, que son los rayos galácticos, que es esto que les decía, de que hay un nivel de comprensión del humano, el humano un poco más expandido en conciencia, que ya se incorporan otros rayos, ¿sí? Que tienen que ver justamente con eso, niveles de frecuencias que se traducen como sonido, vibración, color, comprensiones, todo lo mismo. Bueno, ¿qué más? Bueno, algo sí interesante también de esto del rayo blanco que me decían del chakra, si tiene correlación con el chakra, sí, pero también hay algo, y esto lo vamos a ir desarrollando también en los encuentros de rayo blanco, algo que tiene que ver con la meditación, que
en la meditación, antes de los 7 chakras, hay algo que le llaman las 3 puertas. ¿Mm? Las 3 puertas. ¿Sí? Acá hay una puerta, acá hay otra puerta y el jara. ¿Mm? Unos dedos debajo del ombligo. Son como centros primordiales en el diseño humano. ¿Mm? Estamos hablando también que esto no es de ahora, sino que se menciona en todas las líneas de Oriente, ¿sí? Las 3 puertas. Pero antes de esas 3 puertas hay una luz blanca, primordial. Y con esto me despido. Muchas gracias a todos. Realmente disfruto mucho. Y bueno, gracias. Discúlpenme que saben que me voy por las ramas. Es que, bueno, hacemos este trabajo también de interconexión neuronal, siempre de abordar varios temas, ¿sí? Les agradezco mucho aquí la presencia de todos. Voy a dejar esto grabado. Y bueno, los que sientan, los espero el domingo. ¿Mm? El domingo tenemos un encuentro online. El primer encuentro de Rayo Blanco lo vamos a tener con códigos galácticos. ¿Mm? Cómo poder plasmar los códigos desde esos planos sutiles, ir bajándolos a materia. ¿Mm? Los que les interesan me mandan un mensajito o me ponen ahí, me escriben algo y les envío info. Un abrazo grande a todos. Nos estamos viendo.